Buenas tardes. Vamos a comenzar este acto de presentación del libro Colección de biografías políticas y contemporáneas. Tiene, en primer lugar, la palabra el director del área de Constitución e Instituciones de la Fundación FAES, don Ignacio Astarloa. Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso. Señor presidente, señores presidentes de gobiernos, autoridades, señoras y señores, como director de Constitución e Instituciones de la Fundación FAES y también como diputado de este Congreso de los Diputados, quiero en primer lugar dar las gracias al presidente del Congreso, que nos acompaña, y a la mesa del Congreso, que ha autorizado la presentación en esta casa de la colección de libros sobre biografías políticas españolas editados por FAES y, concretamente, de esta cajita que han visto ustedes, que comprende los 3 primeros volúmenes de la colección que agrupan las biografías de algunos de los más grandes políticos de la Restauración, Cánovas, Silvela y Maura. Libros magníficamente elaborados por Carlos Dardé, por Luis Arranz y por José María Marco, respectivamente, a los que igualmente traslado nuestro reconocimiento y gratitud por su esfuerzo para culminar unos trabajos de tanta altura académica como sencillez para conectar con todos los públicos. Y agradezco, en fin, la presencia de todos ustedes. Para mí, que soy un hombre de libros, resulta especialmente satisfactorio que el motivo de este muy concurrido encuentro sea la presentación en sociedad de una nueva colección de ellos. Libros que además nos hacen presente parte de la mejor historia política de nuestro país. Hace más de 20 años, en 1991, en otra sala de este Congreso de los Diputados, déjenme decirles que no en esta, porque entonces esta ampliación del Congreso no había sido todavía construida y no se inauguró hasta 3 años después, en 1994. Bueno, pues en 1991 tuve el honor de organizar y presentar, entonces en mi condición de secretario general del Congreso y letrado mayor de las Cortes Generales, una colección de historia parlamentaria que se denominó, y hoy sigue denominándose, Textos Parlamentarios Clásicos. Colección en la que se han publicado obras clásicas sobre la institución parlamentaria, como aquel primer número que se dedicó a las Parliamentary Tactics de Jeremy Bentham, o recopilaciones de discursos de nuestros grandes oradores, entre los que, por cierto, están incluidos en la colección los discursos de Cánovas. Sostuve entonces, y mantengo hoy, que resulta especialmente importante hacer un esfuerzo por rescatar la historia parlamentaria y política de España. Una historia que todavía está en gran parte por escribir, por sorprendente que pueda parecer. Y una historia que, en consecuencia, es mal conocida, muy mal conocida y mal valorada, especialmente entre las jóvenes generaciones. La colección que hoy presenta la Fundación FAES abunda en este mismo empeño. Hacer historia. Historia política y parlamentaria española de la buena, de la mano de alguno de sus principales protagonistas. Para empezar, y no parece mal comienzo, de la mano de don Antonio Cánovas, don Francisco Silvela y don Antonio Maura. Los 3 presidentes en varias ocasiones del Gobierno de España. Y Cánovas, además, antiguo presidente de esta Cámara, como atestigua el cuadro de Ricardo de Madrazo,
que cuelga en la Galería de Retratos de Presidentes del Congreso, situada, como ustedes saben muy bien, en la planta primera del Palacio. Los tres biografiados fueron hombres de gran formación: el profesor Cánovas, el letrado del Consejo de Estado Silvela y el jurista y académico Maura. Y los tres pusieron esa formación y mucho talento al servicio de España. Tuvieron desde muy jóvenes larguísimas carreras parlamentarias y actuaron con unas convicciones y una determinación reformista que les llevaron a articular el régimen de la Restauración y posteriormente a plantear su revisión tratando de modernizar la monarquía constitucional. Cánovas es nada menos que el gran artífice del tiempo más duradero de democracia en la historia de España, el de la Restauración, solo hoy superado por el que ahora, afortunadamente, disfrutamos desde 1978. Silvela ha sido calificado como el padre del regeneracionismo conservador y Maura fue el pionero de un nuevo estilo, tanto en su novísima oratoria moderna, que asombró, entre otros, al gran Azorín hasta el punto de transformarse de cronista parlamentario en diputado maurista, como innovador también en la intención democratizadora de su proyecto político, el proyecto liberal más sincero de su tiempo, en la famosa descripción de Pavón. Pero no se trata solo de contribuir con estas biografías y con las que han de seguir a una galería, en este caso literaria, de políticos egregios. Se trata también de poner en el valor que merecen la política, el Parlamento, la democracia liberal, el sistema representativo, el liderazgo de los grandes de la política, la historia de esta casa como centro de la política nacional y la propia continuidad de la aportación a la libertad y el progreso del pensamiento conservador y del pensamiento liberal español. No puedo, obviamente, extenderme sobre todo ello, literalmente apasionante. Pero déjenme compartir con ustedes una reflexión brevísima. Este tiempo, en el que no son pocos los que cuestionan la política, las instituciones y hasta la ley, hasta el punto de deducir de todo ello el crepúsculo mismo de la democracia representativa, es precisamente el momento de insistir en que los valores de la democracia liberal, los valores que la democracia liberal representa, son sencillamente inabdicables. La limitación del poder y no su concentración, el pluralismo, el valor del Parlamento como foro común de las opiniones e intereses, la solución dialogada de las discrepancias y los conflictos, la deliberación pública transparente de los asuntos comunes, la libertad de crítica, la dación de cuentas del poder. Y, en definitiva, el respeto a la ley y al derecho, que tanto se empeñan algunos en devaluar cuando es el fundamento de todo lo demás. No hay democracia sin respeto a la ley, del mismo modo que no hay participación política sin elecciones libres, ni debate público y pacífico sin instituciones parlamentarias operativas. Y sin democracia, sencillamente, no hay libertad. Termino. Nuestra crisis de hoy, como la del último tercio de nuestro siglo XIX o la del tremendo primer tercio de la España del siglo XX, exige soluciones y reformas políticas. Reformas intensas para reforzar y modernizar la democracia, no para aniquilarla. Y para dar respuestas adecuadas a las exigencias de los tiempos nuevos. Las reformas que solo la gran política puede proporcionar. La política de hombres que trabajan con honestidad y valentía por el interés común.
la política de líderes como nuestros tres biografiados, políticos que tuvieron éxitos y también fracasos, pero que pusieron lo mejor de su empeño al servicio de España y de la libertad de todos los españoles. Los tres fueron grandes hombres de la democracia liberal, hombres que creyeron en el destino noble para nuestro país, hombres que lideraron con pulso firme la acción pública para hacer accedido ese destino en tiempos no menos complejos que los actuales. Todo esto sigue siendo igualmente valioso y necesario. Por ello, les invito a leer estos libros y a trabajar, como lo hicieron sus protagonistas, por trabajar por el bien de nuestra gran nación. Muchas gracias. Buenas tardes, señor presidente del Congreso, señor presidente de la Fundación, señores diputados, señoras y señores, queridos amigos. En su prolija e interesante biografía de Churchill, el exministro laborista y luego presidente de la Comisión Europea, Roy Jenkins, relata los inicios de la vida del gran político conservador británico del siguiente modo. Churchill era de origen aristocrático. Si bien, añade, fue un personaje demasiado idiosincrático e imprevisible y con demasiadas facetas como para dejarse encorsetar por las circunstancias de su nacimiento. Su entrega a su carrera y su convicción de que era un hombre con un destino eran mucho más fuertes que cualquier lealtad de clase o tribal. Creo que esta referencia a este comentario encierra algunas claves para explicar por qué una buena biografía política es esencial para entender no ya una historia personal, sino el contexto social, institucional, en el que esa vida ha transcurrido. Para empezar, los hombres son todos, y no solo Churchill, obviamente, bastante imprevisibles, como decía Jenkins. Es parte de su naturaleza, es una consecuencia de su libertad. Solo en ausencia total de esa libertad podríamos concebir un hombre previsible o un hombre predeterminado. Son imprevisibles porque pueden elegir, y porque eligen, porque toman decisiones en un contexto que de la misma manera también resulta imprevisible. La política de los hombres es, por tanto, el resultado de múltiples decisiones y acciones que podrán estar todo lo condicionadas que queramos, pero que resultan al final imprevisibles. Los hombres, y especialmente los grandes políticos, tienen, a mi juicio, y como decía Jenkins sobre el estadista británico, demasiadas facetas como para dejarse encorsetar. Ni su nacimiento, ni, por supuesto, aquellos elementos del contexto en el que actúan, valoran, deciden. Hubo un tiempo en que determinadas modas historiográficas se empeñaron en desposeer a los individuos de todas esas facetas, de su propia libertad. Y el resultado, como es obvio en algunos de los libros de historia, incluso que todavía hoy se publican, son historias sin individuos o con muy pocos individuos, explicadas a razón de las circunstancias económicas, sociales o también ahora, puesto que las modas van cambiando, también desde las identidades culturales. Todo esto siempre sin hombres que disfruten de esas facetas múltiples y que hagan gala de un particular empeño en no dejarse encorsetar. Escribir la biografía de uno de los grandes políticos que han protagonizado la historia de la nación española contemporánea es una de las mejores formas, a mi juicio, de reconstruir nuestro pasado sin dar nada por supuesto. Porque en la medida en que hay que conocer y que hay que explicar a individuos imprevisibles y llenos de facetas que no siempre son complementarias ni homogéneas, al final la vida de esos individuos es un buen termómetro del dinamismo, de la complejidad de la sociedad en la que actuaron y decidieron. La biografía es una vacuna contra la tendencia a encorsetar la vida política en moldes prefijados, en sofisticadas teorías o premisas. Esas teorías o premisas que suelen gustar a bastantes académicos, pero que suelen ser sistemáticamente repelidas por los lectores comunes, a los que atrae mucho y sistemáticamente la biografía. Porque la biografía no tiene una explicación fijada a priori sobre la vida del biografiado y de su entorno. A poco que esté bien hecha y que no se caiga en el error de una fácil adulación,
La biografía muestra una trayectoria vital con múltiples posibilidades, con decisiones acertadas, pero también con errores. La biografía es una de las mejores formas de no ver la historia de la política como un curso fijado de antemano. Como ha escrito Bárbara Tuchman, dice ella, a mí me resulta más bien reconfortable sentir que la historia viene determinada por el ilógico comportamiento humano y no por una larga serie de inmutables leyes científicas que está fuera de nuestro alcance. Y es verdad, o al menos así lo creo. La biografía nos devuelve una historia llena de individuos decidiendo y compitiendo para llevar, o al menos para intentarlo, hacia uno u otro lado la vida pública. La biografía también nos muestra una historia a veces de impotencia, de errores, de acciones bien intencionadas, pero a veces de consecuencias lamentables. La biografía es así también una vacuna contra la simplificación, contra un perverso maniqueísmo, porque los individuos no solo optan, no solo ordenan, no solo mandan, sino también dudan, se equivocan e incluso cambian de opinión. Aunque hemos avanzado mucho, todavía no está de más que en España sigamos insistiendo en mirar a nuestro pasado reciente con un cierto afán desacralizador, que diría Todorov. Es decir, para librar a ese pasado de esos corsés, de esos prejuicios, para hacerlo, si quieren, más ajeno a las memorias, para devolverle sus riquezas y sus matices. Quienes nos hemos decidido a escribir sobre la historia política de periodos tan convulsos como los años 30 del siglo XX, en aquellos momentos inmediatamente anteriores a la Guerra Civil, sabemos que esa tarea desacralizadora o desmitificadora es fundamental. También sabemos que se corren riesgos. También sabemos que todavía abundan quienes andan empeñados en lo contrario. Por si acaso resultara que de la desmitificación se desprendiera que no iba muy desencaminado Julián Marías cuando, refiriéndose a la guerra y a sus bandos, dijo aquello de sobra conocido de que él estaba tanto contra los justamente vencidos como frente a los injustamente vencedores. Porque en la historia de la política española contemporánea los matices son muchos, tantos que solo una labor paciente, como la que han hecho muchos historiadores en estas últimas décadas, ha permitido ir arrojando luz sobre tinieblas, mitos y prejuicios. Las biografías que hoy presentamos aquí tienen las tres una gran virtud, en la línea con lo que acabo de exponer. Narran y contextualizan la vida de tres personajes centrales, Cánovas, Maura y Silvela, y lo hacen sin ningún ánimo de mitificación, sino al contrario. No ocultan, porque eso sería una barbaridad, que estamos ante tres de los políticos más importantes de la España liberal. Y, sin embargo, tampoco dejan que la fuerza y la calidad de sus biografiados oculten, tras el lógico barniz de la admiración, las paradojas y los desaciertos de sus trayectorias. Estas tres biografías, que hemos querido dar al mercado a la vez, tienen además el mérito de introducir al lector en un debate apasionante sobre uno de los momentos más trascendentes de cuantos se han vivido en la política contemporánea española. Desde Cánovas hasta Maura se recorren los 30 últimos años del siglo XIX y los primeros 25 del XX, justo en el periodo en el que por primera vez, aunque no sin problemas, se logró estabilizar un régimen liberal y constitucional. Las lecciones de estas tres biografías son muchas y no tiene sentido, por supuesto, que yo intente aquí resumirlas en una intervención tan breve. Me arriesgaría, además, a granjearme la antipatía de sus autores, los tres grandes historiadores. Pero permítaseme que recuerde al menos estas palabras de Cánovas. Estas palabras de Cánovas con su visión inteligente y moderada de lo que debe significar la acción política en la antesala de la democracia, cuando lo relevante es evitar la violencia y la exclusión en tiempos convulsos. Yo defiendo, decía, yo proclamo con íntima y profunda convicción la política de las circunstancias y las transacciones. Sí, porque las circunstancias son la misma realidad, las circunstancias son la vida misma, y huir de ellas es caminar hacia lo imposible, hacia lo absurdo. Contribuir a que nuestros lectores conozcan mejor cuán difícil fue hacer que esa política de las circunstancias y las transacciones triunfara en España. Muy difícil. Ese es, al menos, o así lo he concebido yo, un objetivo fundamental de esta colección. A estos tres biografiados se sumarán, espero que pronto,
otros más de diversas épocas y condiciones ideológicas, dentro del marco de esa España liberal, aunque todos capitales desde el punto de vista de la construcción de la España actual, de la España democrática y liberal. Porque corren tiempos difíciles para la lectura y para la enseñanza del pasado, pero creo que no debemos perder de vista que el desconocimiento de la historia, como decía una destacada ensayista norteamericana de principios del 20, no solo es la pérdida de un placer, sino que el desconocimiento de la historia también es el camino asegurado a un juicio nublado sobre el presente. Sin un conocimiento de la historia no hay entendimiento posible del presente, porque faltan, decía ella, los baremos de contraste, los elementos para comprender el contexto. La biografía no solo es un buen camino para iniciarse en el conocimiento de la historia, yo creo que también es un camino entretenido. Y la mejor prueba, insisto, es el mercado, es el comportamiento de los lectores. Pese a las críticas que se dirigieron desde el mundo académico, y no fueron pocas, contra la historia política, contra las biografías, la salud del género biográfico nunca se ha resentido. Puede que nadie o casi nadie leyera muchos de algunos de esos aburridos textos de historia que publicamos a veces los autores académicos, llenos de datos, de formulaciones y de teorías, pero sí leyeron y se editaron con éxito multitud de biografías, hasta el punto de que algunos historiadores han hablado recientemente de una edad de oro de la biografía en el cambio del siglo XX al XXI. Quizás los lectores son más sensatos de lo que fueron algunos historiadores de la universidad durante la segunda mitad del siglo XX. La historia, sin duda, está hecha con innumerables biografías. Renunciar a conocerlas es impedir la única forma de alcanzar un juicio sensato sobre los antecedentes de nuestra sociedad. No podemos olvidar, como señaló un gran sociólogo español del siglo XX, que aunque no debemos caer en esa visión histórica según la cual los grandes hombres hacen la historia, tampoco podemos olvidarnos que la presencia de un hombre o una mujer de ciertas cualidades en el momento y en el lugar oportuno pueden cambiar apreciablemente el curso de los acontecimientos. Vivimos tiempos difíciles y todas las referencias que podamos tener para mejorar el diagnóstico sobre nuestro presente son pocas. Porque, como ha escrito recientemente el historiador John Lucas, hoy, cuando el mundo está cada vez más lleno de distracciones, a menudo distracciones abrumadoras y agobiantes, entre ellas la política efímera, resulta atractivo y hasta ejemplar seguir la narrativa vital de unos hombres y mujeres que incuestionable y evidentemente existieron. Quiero terminar dando las gracias a nuestros tres primeros autores por haber aceptado colaborar en esta empresa, por habernos abierto la puerta a esa narrativa vital de tres de nuestros más grandes políticos de la España liberal. Y gracias finalmente a la Fundación, a su presidente, Javier, a Miguel Ángel, por apoyar esta iniciativa cultural que a mi juicio es sumamente importante. Gracias a todos. Tiene la palabra el presidente de la Fundación FAES, don José María Aznar. Señor presidente del Congreso, queridas y queridos amigos, señoras y señores, permítanme en primer lugar agradecer a esta institución, la institución central de la democracia, en la persona de su presidente, la hospitalidad que nos dispensa al acoger este acto. Y a todos ustedes, muchas gracias por estar presentes aquí esta tarde. Cuando pensamos en la presentación de estas biografías, nos pareció que no habría lugar mejor, ni más pertinente, ni más merecido, que el que puede significar esta casa para traer a Antonio Cánovas, a Antonio Maura y a Francisco Silvela. Desde aquí hicieron su mejor contribución a España. Todos los que luego hemos tenido el honor de representar democráticamente a los españoles, nos podemos sentir orgullosos de contar con predecesores de esta dimensión histórica. Amigas y amigos, creo que es necesario dedicar tiempo a nuestra historia. Por ejemplo, a la historia de nuestra restauración. Un periodo de éxito,
de progreso, de consolidación y de estabilidad. Por ello, hoy presentamos una colección de biografías políticas que, con la revalorización del género que nos ha expuesto el profesor Álvarez Tardío, podemos decir que es también una colección de historia de España. Y en torno a la restauración, tres magníficas obras, las de Carlos Dardé, José María Marco y Luis Arranz, que proyectan una claridad nueva sobre las circunstancias y los personajes. Una claridad que permite comprender las razones de los éxitos y las causas de los fracasos y aprender de ellos. Incluido el abrupto final de la restauración como consecuencia de la pérdida de la voluntad reformista, también de la falta de adaptación institucional y de la insuficiente comprensión de los cambios sociales y políticos de fondo que se estaban produciendo en la sociedad española y europea. La restauración fue un régimen de integración y de reformas, con personalidades equiparables a cualquiera de los políticos europeos de la época, y en muchos casos con ventaja. Nació desde una visión realista de la historia de España y de nuestros problemas, una visión por momentos descarnada, pero ambiciosa. Situó a la monarquía en una posición central, pero dentro y no al margen ni por encima del sistema. Valoró tanto la importancia de la integración política como la necesidad de que el régimen de la monarquía restaurada fuera también un esfuerzo de mejor integración territorial. Creo que no hace falta dar saltos históricos en el vacío para reconocer en este periodo muchos de los objetivos históricos que España habría de retomar en la transición. Restauración y transición, que no pretendo equiparar, pero que son periodos de éxito, de progreso, de consolidación y de estabilidad. Lo que no significó entonces, ni significa ahora, que sean perfectos. Queridas amigas y amigos, sobre nuestra historia más reciente, quisiera exponer ahora algunas consideraciones. La historia de España ha servido demasiadas veces para justificar el pesimismo. Y sin embargo, esa misma historia acredita que juntos hemos vivido un largo periodo de ambición compartida y éxitos en común. España vivió 3 décadas de formidable transformación política, económica y social. La fundamental fue construir entre todos un sistema democrático pleno. Hubo que superar las amenazas de la ruptura, el inmovilismo, el revanchismo y el afán de división. Pero los españoles lo logramos, porque hubo una generación de españoles responsables que se hizo cargo de su historia, que la conocía y que la hizo cambiar de dirección. Se logró pasar de la dictadura a la democracia, de la ruptura a los objetivos compartidos, del inmovilismo a un proyecto de futuro, del revanchismo al espíritu de concordia y del afán de división a un afán común que integraba la diversidad. Tuvo el acierto de hacer realidad una monarquía parlamentaria que culmina nuestro sistema institucional. El acierto de crear y de dar sentido político a un caudal cívico capaz de fundar un régimen de libertades garantizados por un Estado de Derecho efectivo. Aprendimos a ser adversarios políticos porque renunciamos a mirarnos como enemigos. Una de las expresiones más relevantes del Pacto Constitucional fue el reconocimiento de la pluralidad constitutiva de España asentada sobre su unidad y sobre la lealtad a la nación común. Se extendió y fortaleció unas clases medias como base del sistema. Se consolidó un estado de bienestar avanzado y el dinamismo económico permitió dar un salto histórico en el número de personas que trabajaban e integró a millones de inmigrantes que encontraron en España una tierra de oportunidades.
El éxito político y el prestigio ganado por la corona inspiraron los mejores esfuerzos de democratización en Iberoamérica. Contribuimos a su modernización a través de una apuesta estratégica que nos convirtió en el segundo inversor del mundo en la región. Asumimos nuestra responsabilidad en el sistema de defensa y seguridad occidental y, como parte del mundo libre, asistimos a la revolución que se inició con el derribo del muro de Berlín. Contemplamos la implosión del totalitarismo comunista y los estragos que había dejado a su paso. Y todos pudieron comprobar que al otro lado del muro no había ningún paraíso. Pudimos ver el enorme poder transformador de la libertad en esos países y, sobre todo, pudimos verlo en el nuestro. Ese camino estuvo jalonado de hitos que ahora parecen evidentes, pero entonces distaban de serlo. Desde las elecciones democráticas o la adhesión a la Comunidad Europea hasta la entrada como socio fundador del euro. Hitos de una gran historia, de un gran país, una historia de todos y un país de todos, una historia española. Sin embargo, hace casi 10 años nuestra buena historia, se interrumpió. Cambió de rumbo, porque después del periodo de libertad, estabilidad y progreso más prolongado de nuestra historia, el proceso de modernización de España quedó detenido. El impulso modernizador y cívico que nos permitió obrar la mayor transformación social y política que conocemos se rechazó. Se puso gravemente en cuestión el pacto de la transición y las viejas políticas de exclusión encontraron nuevos intérpretes. Pasamos de reconocer la pluralidad a impugnar lo que nos une. Se impuso un relato de revisionismo estéril y de división, y se creyó que mientras el todo se debilitaba, las partes podían fortalecerse. Las consecuencias económicas, políticas y sociales de esa decisión han sido devastadoras, tanto que España se encontró instalada en la crisis más grave de su reciente historia democrática. Señoras y señores, ahora es cuando debo decir, se cierran comillas, final de la cita. Durante años expresé esta visión sobre las principales causas de nuestros problemas. La novedad crucial es que ahora hay una mayoría política y social renovada, por la que muchos hemos trabajado, que comparte la voluntad de recuperar un rumbo de éxito para España. Una mayoría social que quiere ser parte de ese nuevo caudal cívico que España necesita activar, que rechaza la división y la discordia y que está resuelta a dar continuidad a nuestros mejores tiempos para hacerlos aún mejores. No tengo duda de que esa misma convicción y ese mismo deseo los comparte hoy la inmensa mayoría de los españoles. Ese es el mandato que salió de las urnas en noviembre de 2011 y que está depositado hoy en esta Cámara. Señoras y señores, la historia de la restauración, que es también la historia de esta casa, nos enseña muchas cosas. Nos enseña que es imprescindible tener instituciones sólidas, que es necesario renovar los objetivos históricos nacionales, que la política debe considerarse un pacto de integración y de respeto a la ley, que es importante revitalizar el ejercicio de representación frente a la indiferencia y a la desafección, y que en el origen mismo del realismo se encuentra el punto de partida de las reformas más necesarias. De todas esas enseñanzas, uno puede hacerse cargo, si quiere. En todo caso, creo que son un buen bagaje de ideas para caminar por la política. La historia, la mejor historia,
la entiendo como la donación que otros hicieron a su país. Y la historia será también la donación que le hagamos nosotros. Hoy presentamos una colección de biografías políticas en las que se suceden decisiones tomadas por hombres en uso de su libertad y su mejor juicio, condicionada por muchos factores. Decisiones que fueron buenas o malas, pero que fueron relevantes para España. En la política, lo sé muy bien, no siempre es fácil saber cuándo una decisión es acertada o no. Pero a pesar de las dificultades que entraña decidir, creo que los españoles podemos aproximarnos con bastante certeza a saber cuándo acertamos y cuándo no. Creo que se acierta cuando se confía en los españoles. Creo que se acierta cuando se los convoca a un proyecto nacional ancho y profundo que valga la pena, a un proyecto nacional que a todos concierne, aunque exija renuncias y esfuerzos. Creo que se acierta cuando se alientan objetivos comunes y cuando sobre la verdad los proponemos, los animamos y los renovamos. Los problemas de España han sido muchos y hoy tampoco nos faltan. Pero lo que ha definido finalmente el buen rumbo de nuestra historia y lo que, en mi opinión, debe definirlo ahora, ha sido la voluntad de vencerlos. La voluntad de elegir el camino correcto y de avanzar por él. El camino que queremos, no el que otros creen que nos toca. El rumbo lo ha definido el deseo de la sociedad de tener un futuro distinto de aquel que a algunos les parece inevitable. Y lo ha definido también la voluntad electoral necesaria para hacerlo realidad. Es lo que los españoles quieren y lo han dicho donde hay que decirlo en democracia. La política de la restauración fue un valioso esfuerzo por cambiar un rumbo aparentemente inevitable, como lo fue también la política de la transición. Ese estado de ánimo, esa voluntad, ese ejercicio de responsabilidad personal es el que nuestro país ahora reclama nuevamente de todos nosotros. La historia y sus protagonistas están ahí para quien quiera prestarles su atención. La historia de cómo se crean y consolidan las instituciones. La historia de cómo la corona contribuye eficazmente a ello. La historia del parlamentarismo como núcleo de la vida pública. La de la erradicación de la violencia como recurso para forzar por las armas lo que no se consigue en las urnas. La historia de la creación de la sociedad civil, de los partidos, de la democracia. Y también la historia de cómo se quebró la continuidad de todo esto. La cuestión ahora es que queramos aprender de ella, que queramos hacernos herederos de lo mejor de ella, que queramos ser parte lúcida y creadora de la historia de España. Hace 30 años una generación política comprendió su responsabilidad. No dio la espalda a la historia, sino que la miró de frente. Y esa generación hizo posible una España reconciliada, libre y próspera. Hoy los desafíos son distintos, pero la responsabilidad es la misma. La responsabilidad de elegir qué futuro queremos para España. Y estoy convencido de que los españoles de hoy no quieren limitarse a consumir hasta la extinción el capital histórico que se les ha legado. Reformar para actualizar el sistema de la transición es lo que debemos hacer ahora quienes nos reconocemos hijos de la transición. Porque reformar no es impugnar, es justo lo contrario. Reformar es reconocer, es querer que algo perdure y hacer lo que se necesita para que pueda perdurar. Señoras y señores, Cánovas escribió que la política se compone de principios
de ideas y de soluciones. Es cierto. De esos materiales se hizo la política en nuestra restauración cuando se hizo bien, y de ellos se hizo la transición. Y ahora también hay principios, ideas y soluciones para vencer las dificultades. Y eso conviene que lo sepamos. De hecho, en noviembre de 2011 los españoles afrontaron su responsabilidad frente a los desafíos que teníamos por delante. Y lo hicieron a favor de la unidad, de la reforma y de la modernización de España. Su mandato es inequívoco y por ello el coste de la no reforma sería inasumible. España es una de las grandes naciones de la historia. Nadie puede cambiar eso y nadie debe ignorarlo. La confianza de los españoles siempre obtiene recompensa. Yo no estoy contra nadie, estoy con los españoles, no más que nadie, pero tanto como el que más. Como uno más de los que quieren hacer posible que España supere este desafío, con la plena conciencia de que es uno de los más acuciantes y exigentes de su historia, y con la confianza que siempre he tenido en los españoles. Muchas gracias a todos por la asistencia. Presidente de la Fundación FAES, querido José María Aznar, director del área de Constitución e Instituciones de la Fundación FAES, querido Ignacio, profesor Manuel Álvarez Tardío, Ángel Quintanilla, señorías, señoras y señores. Estoy convencido, y he tenido ocasión de manifestarlo en numerosas ocasiones, que es propio de un país maduro recordar con gratitud a cuantos han contribuido a forjar su historia y han tenido el noble deseo de dedicar su vida a servir a su patria. Por ello, quiero expresar mi más sincera felicitación a la Fundación FAES por esta nueva iniciativa, porque esta nueva colección de biografías políticas contribuye a mantener viva la memoria de figuras determinantes en la historia de nuestro país. Me enorgullece también que se celebre en esta casa. La colección se inicia con 3 dirigentes políticos, se ha dicho reiteradamente: Antonio Cánovas del Castillo, Antonio Maura y Francisco Silvela. Figuras centrales de una etapa importante de la historia de España, que fue la Restauración, y los 3 presidentes del Gobierno de España. Por ello, es para mí un honor que hoy esté presente en este acto José María Aznar, no solo como presidente de la Fundación FAES, sino también como expresidente del Gobierno, y que, al igual que los políticos a los que hoy rendimos homenaje, es una personalidad determinante en la historia política de nuestro país. Quiero destacar especialmente, también en el contexto de esta presentación, que los 3, Cánovas, Maura y Silvela, fueron distinguidos parlamentarios. Los 3 fueron diputados durante más de 35 años. Por ello, insisto, resulta especialmente oportuno que la presentación hoy de sus biografías se celebre justamente en el Congreso de los Diputados, porque es en esta casa en donde desarrollaron sus principales quehaceres políticos. Señoras y señores, recuperar la memoria de las personalidades históricas que nos han precedido no obedece únicamente a un deber de gratitud. Nos ayuda, además, a aprender
de sus aciertos y también de sus errores. La historia política y, en concreto, la historia parlamentaria de nuestro país ha sido compleja. Los tres políticos a los que hoy homenajeamos, como tantos otros servidores públicos que nos han precedido a lo largo de la historia, quisieron dejar una España mejor que la que ellos mismos habían recibido. Por ello, pienso que su legado es una valiosa fuente de inspiración para cuantos hoy les sucedemos en este afán. Me van a permitir, pues, que de cada uno de ellos destaque un rasgo de su biografía política que pienso constituye una enseñanza particularmente útil en el momento político que hoy estamos viviendo. En un discurso parlamentario pronunciado en 1876 afirmaba Cánovas que la política es el modo de vivir juntos los hombres en las grandes sociedades que se llaman naciones y que para vivir juntos se necesita una serie de transacciones constantes. Sin duda, una frase que sintetiza la preocupación por el pacto y el compromiso, lo que hoy denominamos consenso, aspecto central en la trayectoria política de Cánovas. De Maura quisiera destacar su optimismo y su profunda confianza en la sociedad española, en una época en la que el pesimismo, derivado de la crisis del 98, era la actitud dominante en nuestro país. El mayor acierto de Silvela fue probablemente su rigor en la gestión económica y presupuestaria y su preocupación por la sostenibilidad de las cuentas públicas. Consenso, optimismo, confianza en la sociedad española, rigor. 4 cualidades que, a mi juicio, siguen siendo la clave de la acción política de todo gobierno, pero sin duda cualidades imprescindibles en una coyuntura económica desfavorable. El rigor y la austeridad requieren medidas duras y difíciles que exigen grandes esfuerzos y resultan dolorosas para los ciudadanos. Vivimos momentos difíciles, aquí lo hemos dicho y repetido. Pero cuando en el siglo XIX y principios del XX nuestros dirigentes, los que hoy contemplamos, propugnaban estas máximas, tampoco eran precisamente tiempos fáciles. Pero el estudio de la trayectoria de estos políticos también nos permite advertir las diferencias existentes entre el mundo conservador de entonces y el de hoy. Y hay muchas, ciertamente. Pero la diferencia esencial radica, a mi juicio, en el partido que apoyaba a estos líderes. Entonces, era un partido de notables, de amigos políticos, como definió magníficamente el profesor Varela Ortega, de personajes como Romero Robledo. Un partido que no era firme apoyo a la jefatura del gobierno. La disidencia de Silvela respecto a Cánovas le amargó a este los últimos años de su gobierno. Las dificultades de Silvela cuando llega a la presidencia del gobierno para integrar las corrientes de Maura, de Villaverde y de Polavieja. El enfrentamiento cuando ya Silvela tira la toalla, cede la presidencia a Villaverde, el enfrentamiento de Villaverde, de las facciones de Villaverde y Maura, y que culmina en la presidencia de Maura. Pero después de unos años, el partido funciona correctamente, al final el enfrentamiento de mauristas, de Osorio y Gallardo, y los idóneos de Dato, después del Maura no, y la implacable hostilidad. Hoy, por el contrario, y quiero insistir en ello, el centro reformista cuenta con un partido, el Partido Popular, como firme puntal de la acción del gobierno. Un partido que fundó Manuel Fraga, que refundó y consolidó José María Aznar, su presidente de honor, y que hoy preside y lidera Mariano Rajoy. Un partido que cuenta con mayoría absoluta y que es una garantía para el futuro de España. Un partido que se ha ido gestando a lo largo de muchos años y que ha pasado por muchas vicisitudes, que ha ganado y perdido elecciones. Basta recordar la derrota del 2004, a la que supo sobreponerse, o la del 2008, pero que ha llegado a 2011 con una victoria que le ha otorgado una amplia mayoría absoluta.
mayoría absoluta y cohesión que garantizan que el hoy presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pueda aplicar la política que España necesita para crecer, crear empleo y cumplir la Constitución. Pero la mayoría absoluta, en especial en tiempos de crisis, no es cómodo, ya que exige una gran responsabilidad. Los ciudadanos quieren pactos globales para salir de esta crisis tan profunda. Pero es muy complicado llegar a esos acuerdos cuando un partido tiene la mayoría absoluta, porque es muy difícil que los partidos que están en la oposición quieran compartir los costes y sacrificios de la acción de gobierno. Pero tampoco el Gobierno y la mayoría que le apoya puede aceptar las propuestas globales de la oposición, que supondrían, de hecho, un cambio radical y un abandono de la senda que tenemos marcada para salir de la crisis. Pero como presidente del Congreso, debo insistir que esto no excluye el diálogo, la colaboración y el acuerdo entre los grupos políticos que integran el Congreso de los Diputados. Porque el Congreso de los Diputados no es solo el Pleno, donde se votan los proyectos de ley. El Congreso es también las ponencias, las comisiones, y ahí el grupo con mayoría absoluta debe buscar acuerdos en puntos concretos, en los que pueda haber propuestas de la oposición que merecen ser escuchadas y, finalmente, adoptadas. Y esto es aplicable en temas económicos, políticos y sociales. Por ejemplo, me alegro mucho, el próximo jueves se debatirá la Ley de Transparencia, en la que el Gobierno y el principal partido de la oposición, el Partido Socialista, han llegado a acuerdos parciales, pero acuerdos. Como también se debe llegar a acuerdos en temas relativos a la estructura autonómica del Estado. Porque si bien el Gobierno debe cumplir y hacer cumplir la Constitución, hay determinadas propuestas de partidos nacionalistas que pueden ser útiles y redundar en beneficio de todos. Pero la situación difícil que supone esta mayoría absoluta, en especial en estos tiempos de crisis, lo es también para los propios militantes, cientos de miles de afiliados del Partido Popular. Aquí veo a diputados, senadores, miembros de la Administración, a muchos militantes y simpatizantes del partido que defienden al Partido Popular y que saben cuál es la presión continua en el trabajo, con amigos, en familia, ante una situación tan difícil y en la que tienen que defender las necesarias políticas del Gobierno. Quiero con esto rendir homenaje a los miles de simpatizantes y militantes del Partido Popular que cada día dan la batalla de nuestras ideas. Porque todos conformamos este gran partido, que hoy cuenta con mayoría absoluta en ambas cámaras y que da fortaleza a la política del Gobierno de Mariano Rajoy. Un partido, un gran instrumento político que, para desgracia de España, no tuvieron ni Cánovas, ni Silvela, ni Maura. Muchas gracias. Se levanta la sesión.